Buen día, mi nombre es Cecilia Cova y el día de hoy vamos a hablar sobre cuánto cuesta la no inocuidad dentro de la cadena de producción de los alimentos. ¿Cómo es que se calcula? ¿Cuánto cuesta hacer un retiro del producto del mercado? ¿Y por qué son importantes estas medidas de prevención? Justo para iniciar, pues tenemos que empezar definiendo qué es el retiro de producto. Un retiro de producto, de acuerdo a lo que dice FDA y también lo que dice COFEPRIS, ocurre cuando existe un incumplimiento regulatorio, normativo, ya sea del país donde se está produciendo o donde vamos a exportar el producto. Y la segunda condición para estos retiros de producto es que exista un riesgo inminente para la salud pública o, en este caso, la salud del consumidor. Existen distintas clases de retiro. Se clasifican en 3 grupos. Esta clasificación se mantiene tanto en la FDA como y en la COFEPRIS. ¿Y cuáles son estas clasificaciones? Bueno, la más grave de ellas es la clase 1. En la clase 1 existe una afectación directa a la inocuidad y hay una alta probabilidad de que el producto, el consumo de este producto puede causar efectos adversos o serios a la salud o también incluso la muerte. Este es el más grave de entre los 3 tipos de retiro. La clase 2, también existe una afectación a la inocuidad, a la salud del consumidor, pero no es tan grave, pueden ser cuestiones ambulatorias, de entrada por salida del centro médico o bien incluso son enfermedades que pueden transcurrir de manera, no digamos normal, pero se pueden curar de manera sencilla en casa. Y tenemos la clase 3, donde no hay afectaciones directas a la inocuidad, pero sí hay un incumplimiento regulatorio. Un ejemplo que hemos estado observando durante los últimos tiempos de este tipo de casos son los que se están haciendo por el etiquetado nutrimental. Podemos ver que hay un incumplimiento regulatorio, no en todos los casos existe una afectación a la salud del consumidor, por ejemplo el caso de los atunes con la soya, si bien era fraude, pero no estaban afectando directamente a la salud del consumidor. Incumple un requisito regulatorio y por eso se hace el retiro de producto. Estas son las 3 clases de retiro. Vamos a hablar un poco de estadísticas. Las estadísticas que tenemos más a la mano o que se concentran mucho, pues son las que genera Estados Unidos. En Estados Unidos hay 2 agencias que podemos seguir, la FDA, que es para la producción general de alimentos y medicamentos, pero en este caso nos vamos a centrar en la producción de alimentos. Y tenemos también a la USDA, que es como el similar en México a Zagarpa, toda la parte de producción primaria. Hay una asociación de industria de los alimentos en Estados Unidos, el FMI, y ellos publican cada cierto tiempo resumen de los retiros, tanto de FDA y la USDA. Se pueden consultar directamente en la página de la FDA o la USDA, pero el FMI pues publica resúmenes y es lo que vamos a revisar un poco en estadísticas. Vamos a observar primero los retiros de la producción en general de alimentos y aquí en pantalla tenemos cuáles son las principales causas de retiro que se han reportado desde el 2017 al 2020. En general, ¿no? Desde el 17 al 20, y así ha sido por mucho tiempo, la principal causa de retiros a nivel mundial son los alérgenos no declarados o temas en el etiquetado. La segunda causa hemos visto que ha cambiado entre salmonella y listeria, ¿no? En el 2017 vemos que era más alto listeria, que es muy común en productos listos para el consumo, refrigerados, y salmonella. En los últimos tiempos hemos visto justo un aumento de retiros por salmonella, que está asociado a diferentes factores, no solo alimentos listos para el consumo, sino a otras cuestiones dentro de la industria. Estas son los principales agentes causantes de retiro en procesos de producción. Ahora, de las 3 clases de retiro que hablábamos, la clase 1 decíamos que era la más grave.
el porcentaje global de retiros que se hace por clase 1, pues sigue siendo muy alto. A pesar de que vemos variaciones, ¿no? En el 2017, que empezamos con más de la mitad de los retiros se hacían por clase 1, en el 2020 pues sigue casi igual, ¿no? En un 58%. Se ve un aumento en el 2018, sin embargo, esta estadística se va manteniendo. Más de la mitad de los retiros que se generan son graves o tienen afectaciones importantes para la salud del consumidor. Vamos a ver la otra parte de la industria. Estamos hablando de la producción primaria. En este caso vamos a revisar las estadísticas de USDA y vamos a empezar primero aquí por volumen de productos. En este caso tenemos el volumen de productos retirados de producción primaria, carnes principalmente vamos a observar, del 2017 al 2020. Aquí sí se observa una gran baja de casos en el 2020. Vemos que los periodos del 17, 18 y 19 son como muy parecidos y ya en el 2020 se observa una baja significativa. Como los datos están en libras, los convertimos a toneladas para que se pueda ver un poco más este impacto, ¿no? Vemos que del 17 al 19 más o menos son alrededor de 10,000 toneladas las que se están retirando en cuanto a volumen, y vemos que al final en el 2020 son cerca de 443 toneladas. Si bien es una baja significativa, pues sigue siendo mucho producto el que se está retirando del mercado. Ahora, ¿cuáles son las principales razones por las cuales se retiran estos productos de producción primaria? Igual que lo que veíamos en procesos de producción de alimentos en general, la primera causa son alérgenos no declarados. Y después tenemos otras razones, como producción sin el beneficio de la inspección. ¿Qué quiere decir esto? La USDA establece ciertos requisitos para las instalaciones que llevan a cabo producción primaria. Tienen que tener un número de registro y a veces establece concesiones. Cuando establece concesiones para que puedan ya sea producir o incluso importar sin reinspección, pues establece esta condición. Sin embargo, cuando las instalaciones lo producen sin esta concesión o no tienen un número registrado ante la USDA, pues se producen estos retiros. Materiales extraños, después vemos a E. coli enterotoxigénica o productos que no fueron cocidos de manera suficiente, ¿no? Pero los vemos como muy por debajo. La mayor causa de retiro es por alérgenos no declarados. Hablando ya de volumen de producto que se retiró, pues la mayor cantidad de producto que se retira es por justo esta condición que mencionaba de producir sin el beneficio o esta concesión de la inspección. Y muy de cerca, los alérgenos no declarados. Estas últimas dos gráficas que acabamos de ver corresponden únicamente al 2020. Ahora, ¿qué tipo de productos de producción primaria son los que más se retiran? También esta gráfica es del 2020 y vemos que muy por arriba están las mezclas de carne, después tenemos aves de corral, carne de cerdo, carne de res, y después tenemos a los peces. Los peces siluriformes usualmente son los bagres, pero están muy por debajo, ¿no? La mayor cantidad de retiro son las mezclas de carnes en esta producción primaria. Hasta ahorita hemos visto como un repaso de las estadísticas de cuál es la principal causa de retiro, cuáles son los principales productos que se retiran en el mercado con las estadísticas de FDA. Pero los retiros en realidad dentro de la cadena de suministro pues son una gran amenaza para la rentabilidad de una marca, para la organización, y una gran amenaza para la salud de los consumidores. Puede tener impactos catastróficos. ¿Cómo se calculan los costos de un retiro? Bueno, generalmente todas las metodologías que nos hablan sobre cómo actuar en el caso de un retiro
nos va a pedir que formemos un equipo, ya sea un equipo de retiro, un equipo de manejo de crisis. En este procedimiento vamos a explicar cuáles son los pasos para retirar el producto del mercado. Ahí mismo se nos va a solicitar un análisis de causa raíz para poder investigar cuáles son las causas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una contaminación microbiológica, hacer una trazabilidad hasta detectar si fue una materia prima o si fue una contaminación cruzada durante las operaciones de limpieza. Y finalmente, pues tenemos que ver o el manejo de tanto operativo como las lecciones aprendidas de un caso como estos. Esto es de manera muy general cuál es el proceso para actuar en el caso de un retiro. Ahora, ¿cómo se calcula? Existe una fórmula que dice que debemos sacar el costo del producto que estamos retirando, lo vamos a multiplicar por la cantidad de producto retirado y ya a esto le vamos a sumar los costos de notificación, que va a ser un 4% de ese volumen total que nos dé la multiplicación, y el costo de transporte o de traer ese producto de nuevo a la planta. Puede ser un 10%, varía, ¿no? Dependiendo. No es lo mismo retirar un producto que va a estar en Ciudad de México que un producto que podemos traer incluso desde la frontera, que vamos a preferir pagarle a ellos para que ellos hagan la destrucción del producto. Y esto nos va a dar costos directos del retiro de producto. Vamos a ver con algunos ejemplos o casos reales. En el 2016, una marca retiró 10 millones de libras de harina. Como ven, esto fue un caso en Reino Unido. Esta harina se vendía aproximadamente a 50 centavos por cada 50 centavos de libra esterlina por cada libra de harina, y se retiró porque la harina se vinculó con un brote de E. coli. Utilizando la fórmula que vimos, se multiplican los 50 centavos de libra por los 10 millones, se saca el 4%, son 5 millones aproximadamente, y el 4% de 5 millones y el 10% de 5 millones. Nos va a dar un total de 5.7 millones el costo del retiro. Siguiendo este mismo ejemplo de la fórmula, tenemos otros 3 casos que fueron reales. Las marcas obviamente se han eliminado, solo es como ejemplo de formación o de información. Tenemos un caso de pollo. La razón del retiro fue por materia extraña y el costo mínimo que se calculó fue de 5 millones de libras, ¿no? En el caso de un hot dog, que fue un recall por bacterias patógenas, se calculó un costo de aproximadamente 600,000 libras esterlinas, y de una salsa, un gravy, el costo mínimo que se calculó fueron cerca de las 15,000 libras, ¿no? Los costos directos pueden ser muy variables. A estos costos directos hay que sumarle los costos indirectos, que incluso pueden causar más impacto financiero a una organización. ¿Qué tipo de costos indirectos deberíamos de sumar? Podríamos las demandas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay afectación directa a los consumidores, habrá que hacer frente a las demandas que pueden causar gran impacto financiero. El valor del producto en el mercado puede disminuir, ¿no? Entonces, las pólizas, las pérdidas en ventas o el impacto directo que tengamos en nuestro sector industrial en el que estemos participando. Ahora, vamos a ver algunas estadísticas, ¿no? de algunas asociaciones que han calculado el costo de los retiros. En este caso, estamos viendo en pantalla un artículo de investigación hecho principalmente por una asociación en Estados Unidos de alimentos y bebidas en compañía de 2 grandes empresas que nos ayudan justamente a calcular este tipo de cuestiones de riesgos y también de calidad. Ahora, esta publicación que estamos observando es del 2011. Es relativamente reciente, pero no es tan reciente.
Ellos entrevistaron, o más bien recolectaron información de diferentes actores dentro de la industria de Estados Unidos. Y al procesar los datos de esta encuesta, obtuvieron los resultados que tenemos en pantalla, ¿no? El 81% de los encuestados considera que el riesgo financiero de un retiro puede ser significativo o catastrófico. Más o menos la mitad de los encuestados se ha visto afectado por un evento de retiro. 60% es muy alto, quiere decir que el retiro de producto por los encuestados o por el grupo con el que se hizo este informe es relativamente común. ¿Cómo se hace frente a estos gastos de retiro? Bueno, casi el 80% de las compañías contrata seguros, y estos seguros, dependiendo de las pólizas, son los que se hacen cargo de los costos directos e indirectos que pudiera producir un retiro. Ahora, el 77% de las personas que tuvieron algún evento de retiro dice que experimentó impactos en sus costos de menos de 30 millones de dólares americanos. Y los costos más grandes, si se dan cuenta, vienen de cuestiones indirectas, ¿no? La interrupción de la cadena de suministro y los costos de destruir el producto. Bueno, la destrucción del producto como tal sí puede ser un costo directo. Y obviamente las recuperaciones o cómo se disminuye o se mitiga un poco este impacto financiero, pues puede ser de la compra esta de la póliza de seguros. Otro estudio que se hizo de manera más reciente, relativamente en 2015, que fue publicado por Fortune Magazine y que está basado a su vez en algunos estudios que se hicieron en la Universidad Estatal de Ohio. Aparte de estos costos que estamos viendo, calcularon los costos de el impacto a la salud, ¿no? En este caso, la Universidad de Ohio estima que el costo anual del tratamiento médico de estas personas que pueden estar involucradas en un retiro clase 1, ¿no? La pérdida de productividad y la mortalidad relacionada a estas enfermedades es brutal, ¿no? Es de 55.500 millones de dólares. Es mucho dinero lo que se pierde por falta de inocuidad. Y los impactos de retiro, por ejemplo, los costos indirectos que observamos en las láminas anteriores, la pérdida de ventas puede ser de 30 a 99 millones, ¿no? Es un margen muy amplio, y 5% de las personas encuestadas o que fueron parte de este estudio dicen que el impacto financiero fue de 100 millones de dólares o más. Estas pérdidas monetarias no consideran daño imagen, reputación, que también van a provocar incluso pérdidas en un mediano o incluso a largo plazo. Ahora, hemos visto hasta ahorita estadísticas en Estados Unidos, y en México, ¿qué pasa? ¿Cómo está la situación? Bueno, en México hay bastante menos información estadística, pero le podemos encontrar alguna, ¿no? En el 2017, en el marco de justamente un simposio de sanidad e inocuidad que se llamó El valor de las marcas del campo a la mesa, el entonces director general de Senacica informaba justamente las estadísticas que tienen al respecto. Nos decía que en promedio se reciben al año 160 alertas de inocuidad por productos frescos exportados. Obviamente, ¿cómo funciona? El producto va a llegar a la frontera y usualmente estas alertas las emite FDA, y a partir de ahí Senacica o Cofepris, según sea el caso, se hacen cargo de estos retiros. En el caso en específico de la producción primaria, que es lo que observa Senacica, pues 160 alertas al año, ¿no? Que los mangos frescos, que las cebollas, etcétera, ¿no? En dinero, ¿cuánto nos cuesta? En México, las campañas de salud para la detección y control de enfermedades transmitidas por los alimentos causan al sector público un gasto anual de aproximadamente 1.100 millones de dólares, ¿no? Es mucho dinero.
no son los 55.500 que veíamos en el caso de Estados Unidos, pero 1.100 millones de dólares sigue siendo un impacto financiero muy amplio para el sector público y hacerse cargo de estas enfermedades transmitidas por alimentos. Tal vez sea una cifra que está subvaluada porque no tenemos justamente suficientes datos estadísticos. Sin embargo, pues es importante, ¿no? En el caso de los productores mexicanos que desean exportar o que incluso procesar en México, nosotros como consumidores tenemos que también dar un poquito más de esa fuerza para justamente ir ayudando a que toda la industria vaya cumpliendo con los mismos estándares normativos, ¿no? Las repercusiones, como vemos, en multas, reclamaciones, pueden llevarnos a costos millonarios. Lo más importante es que tengamos la prevención, que como actores o participantes dentro de la cadena de suministros, pues estemos conscientes de que debemos de cumplir ciertas reglas, por primero porque son de orden regulatorio, norma 251, las normas TIF, dependiendo del tipo de producción, son de orden obligatorio, buenas prácticas, plan control de peligros. La prevención es lo primero. Después de esto, pues podemos estar bajo normativas de manera voluntaria, sistemas de gestión de inocuidad más robustos, como FSC 22000, BRC, SQF, o bien tal vez no tengamos un sistema certificado, pero sí tenemos intención de exportar nuestros productos a Estados Unidos o Comunidad Europea, cuyas regulaciones son bastante más estrictas que las nacionales. Sin embargo, debemos de cumplir simplemente porque tenemos que tener el compromiso con los consumidores de mantener o garantizar la inocuidad de los productos que expendemos. La prevención es lo más importante. Hay que prevenir que crisis como esta sigan pasando. Hace muy poco veíamos la crisis de retiro por contaminación de salmonela en Ferrero y ya apenas esta semana anuncian el cierre de otra fábrica productora de chocolate que le vende a marcas importantes como Hershey y Nestlé, y se está retirando también por un brote relacionado por salmonela. Al parecer, las primeras investigaciones definen que es por un tema de control de proveedores, lecitina de soya, y se están las investigaciones, aunque actualmente pues la compañía se encuentra cerrada. Lo más importante es la prevención y hay que justo trabajar para que esto no nos pase. Nuestras industrias pueden ser más pequeñas, pueden ser grandes marcas, pero al final todo se basa en los mismos programas de prerequisitos, en los mismos principios de la gestión de riesgos. Entonces, si tú eres parte de la cadena de suministros, actúa desde tu trinchera y ayúdanos a comunicar este mensaje a todos los que participan. Muchas gracias.